Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. Buenas tardes, les estoy hablando de algún lugar en el desierto de Nuevo México. Estamos a media luna, si usamos el calendario lunar. Quiere decir que ya para la semana que viene tenemos luna llena. Se estará celebrando la fiesta de Purim. Pero en estos momentos quiero hablarles algo que ciertamente pues arde en mi corazón conforme a lo que estamos viviendo en estos días, especialmente cuando hablamos de la fiesta cristiana de la resurrección, obviamente de la resurrección de Cristo. La iglesia del primer siglo nunca celebró la fiesta de la resurrección en manera como lo estamos haciendo o como se ha estado haciendo en los últimos siglos, no solamente en esta nación, sino en países europeos y en otras partes del mundo. Parece ser que alguna costumbre pagana se infiltró y de algún lugar se agarraron los que tradujeron la Biblia, y en este caso la tradujeron del idioma hebreo o el idioma griego al inglés o al latín. Pero como les estaba diciendo, la iglesia del primer siglo simplemente observaba la resurrección de Cristo relacionado a la fiesta de la Pascua y a los panes sin levadura. Por eso mencioné la luna, porque en aquellos días las fiestas se celebraban, especialmente estas fiestas principales se celebraban conforme al calendario lunar, y cuando los relacionaban a la Pascua, al Passover, como se le diría en inglés, pues se celebraba el 14 del mes de Abib, o el día 14 del mes de Nisan, y luego comenzaban la fiesta de los panes ácimos, como se dice. Estaba una cosa relacionada con la otra, pero nunca jamás se le dio un giro pagano con tal de, no sé, a hablarle más claramente a la sociedad por error. Es que yo creo que sucedió por error, pero no creo que haya sido porque lo querían relacionar a alguna fiesta pagana en particular. El asunto es que en esta nación, los primeros que vinieron, los puritanos, ellos sabían de estas fiestas paganas y de estas traducciones que se hicieron incorrectamente al traducir o al tratar de cambiar una palabra o un nombre en griego o en hebreo al inglés. Entonces, de ahí es que tenemos este dilema hoy en día con la fiesta de Easter, porque la fiesta de Easter en realidad tipifica entre varias de las cosas que tipifica, es una deidad pagana. Es más, me voy a referir a ese nombre como Estes, en lugar del nombre que tiene originalmente, porque Dios nos insta en su misma palabra que ni siquiera pronunciemos esos nombres de deidades paganas, dioses paganos, porque para Él le son abominación. Y no queremos contristar al Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que decidirse en realidad en estos días, que yo llamo días cruciales, días finales, días difíciles. Tiene que definirse claramente en su identidad como el cuerpo de Cristo, y que no se encuentre ningún tipo de relación de ninguna manera, ni directa o indirectamente, con festividades paganas, a deidades paganas, que en realidad al hacerlo así, los que practican tales cosas están contristando al Espíritu Santo de Dios. Estos que vinieron en realidad a colonizar esta nación, esta tierra, no sabían lo que significaba la fiesta de resurrección de Cristo Jesús. No fue sino hasta después de la guerra civil, para los 1800, en 1870, cuando se comenzó a identificarse el pueblo cristiano y a celebrar en cierta manera estas fiestas
estas fiestas que eran fiestas en realidad con nombres paganos, como es el nombre de Estes, ¿no? Entonces, así se fue propagando, ¿no? Esa idea, aceptando, ¿no? Esa festividad con los propósitos, no sé, que tendrían. No creo, como dije antes, que haya sido con propósitos malignos, ¿no? Maliciosos al interpretar estas palabras, porque en el hebreo era claro, no había traducción para la palabra Pesach en hebreo, el Passover. No había palabra directa en griego, en griego se tradujo como Pasca. Entonces, en realidad, lo que los traductores debieron haber hecho, y en particular William Lindell, si no me equivoco, en lugar de traducirlo como Estes, lo hubiera dejado igual, y no hubiera habido entonces el problema y el dilema que hay hoy entre muchos cristianos que no se dan cuenta del peligro que hay con el mencionar tan siquiera los nombres de estas deidades paganas. En realidad, el pueblo de Dios debió siempre mantenerse separado de estas costumbres, como dice la palabra de Dios, que a su pueblo no tenía por qué relacionarse con las costumbres de los pueblos y las naciones donde ellos estaban. Y como dijo el apóstol Pablo, diría más tarde, que lo que ofrecen cosas a los ídolos entre los gentiles, y a veces no saben ni lo que están haciendo, a los demonios se los están ofreciendo esos sacrificios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque al igual que la nombrada fiesta de Halloween, se ha infiltrado dentro del cristianismo también como si fuera algo nocivo, que no es nada peligroso, y en realidad es el nombre, es lo que está detrás de estas festividades, lo que contamina a aquel que le da lugar, que le abre una puerta a estas cosas. El Halloween con sus disfraces, con sus dulces de muchos colores, ha entrado en la casa de Dios, ha entrado en las casas de creyentes a través de la festividad aparentemente inofensiva, pero en realidad lo que está detrás de todas esas cosas es algo muy maquiavélico, es algo diabólico, es algo terrenal, y Dios claramente no necesita de utilizar de esas festividades para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y de la misma manera, la festividad de Estes, tratando de presentarlo como el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y introduciendo las actividades de la conejita y de los huevitos de colores. Entonces, en realidad, están a la par con lo que hace Halloween con su trick or treat de los dulces de colores. En cierta manera, en Estes están haciendo jornadas y actividades en el parque dando y recibiendo o encontrando huevitos de colores. Es un trick or treat de Estes, en realidad. Entonces, lo triste del caso es que cuando estas costumbres se inculcan en los niños, cuando ellos están en esa edad que todo lo creen, que no hay malicia en ellos, se queda en ellos, de manera que después es muy difícil arrancar esas costumbres, esas ideas y esos pensamientos de sus mentes. Entonces, en realidad, el pueblo de Dios necesita volver otra vez a la palabra de Dios, y revisar los mandamientos de Dios, revisar los estatutos de Dios, revisar que la iglesia no es una entidad especial, diferente, con licencia para pecar, porque se resguarda bajo la gracia y el favor de Dios. No, lejos de la verdad. El pueblo de Israel tuvo que seguir estas instrucciones, el pueblo de Israel tuvo que obedecer a Dios, y Dios sigue demandando obediencia, y a través de Cristo, quien pagó el precio
el precio máximo por el perdón de nuestros pecados, por nuestra redención. Fue Él. Su resurrección no tiene nada que ver con ninguna otro evento en el universo. Eso es propiedad de Dios el Padre, quien lo quiso así, y el Hijo que lo aceptó, y el Espíritu Santo que lo transmitió a nosotros. De manera que he aprovechado estos medios para dejarles saber algo que en realidad arde en mi corazón, como les dije anteriormente, que el pueblo de Dios debe de mantenerse separado de estas costumbres, especialmente cuando tienen un tono pagano, en especial con nombres paganos, con festividades paganas que tienen que ver con lo que se le ofrece a los demonios, o el culto a los demonios, o costumbres de deidades paganas, como es esta deidad de Esther, de esa diosa de la primavera, o diosa de la fertilidad, y lo que se está haciendo y lo que se está practicando y lo que se está utilizando es algo que es abominación a Dios. Ahora, les dije que en Halloween pues están los dulces de muchos colores y el trick or treat, y eso ya está contaminado. El consejo es que de la manera que tampoco se deben de ingerir y comer esos dulces sacrificados a esas fiestas paganas, lo mismo ocurre con los huevitos de colores o todo aquello que tenga que ver con esta fiesta de Estes, y dejarles saber a nuestros hijos, a nuestros familiares, que en verdad esto no es necesario. No, el Espíritu Santo tiene un testimonio que Él utiliza, es el testimonio de Cristo en la vida de una persona, y no necesita de huevitos de colores, ni de la conejita, ni de un día especial, y menos comparado con estas fiestas paganas, como es la fiesta de Estes, algo que se celebró en aquellos años, 2000 años aún antes de Cristo. Se estaba celebrando la resurrección a Tamuz, un dios babilónico. Supuestamente la leyenda cuenta que fue su madre la que lo resucitó, y de ahí estos orígenes, y también las traducciones que se hicieron más adelante con estas fiestas, como ya les mencioné, las costumbres en Europa de los pueblos anglosajones, con las deidades y las diosas de la fertilidad y de la primavera. Todas estas cosas tienen su origen, pero su origen no es de Dios. El origen es terrenal, es diabólico. Así que mi exhortación es que cuando vean estas cosas y se les invite a hacer cacería o a búsquedas de huevitos de colores en el parque, no exponga a sus hijos a estas cosas, de la misma manera que no lo deben hacer en las fiestas de Halloween, así tampoco de esta manera. Entonces, que vuestros ojos se mantengan limpios de cosas que pueden ser abominación a Dios, y vuestra boca siempre hable la verdad, y no procure mencionar estos nombres, porque en realidad estos nombres son abominación a Dios, y Dios detesta esa práctica. No tenemos nosotros nada que ver con el paganismo de este mundo. Este es Carlos Dávila para YouTube. Un mensaje para hoy.